Hoy es lunes, como todos los lunes tenemos mesa de periodistas de ADN 40. Hoy nos acompañan José Luis Mora y María Alejandra Molina para platicar. Muchas gracias por acompañarnos. Para platicar acerca de lo sucedido el fin de semana en esta conmemoración de la Constitución allá en Querétaro. Pero nos parece interesante analizar las posiciones de los tres poderes de la Unión. Del presidente López Obrador, que habló acerca del neoliberalismo y de los cambios constitucionales que ha realizado durante su gobierno. De Santiago Krill, que no le está pasando nada bien actualmente con esta protesta que está haciendo Morena y el PT en su contra como presidente de la Cámara. Y sobre todo, lo más interesante, la ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que por una parte no se paró cuando llegó el presidente López Obrador a la sala y que habló acerca de la independencia de la Corte y que no es ningún privilegio, sino que la Corte es independiente por sí misma. ¿Cómo viste los mensajes, Ale? Bueno, yo considero que han continuado siendo los mismos mensajes que se han emitido en los últimos meses. El presidente López Obrador presentó varias reformas en agosto de 2022 y dijo, fueron reformas neoliberales en su momento y estas reformas tienen que ser cambiadas en pro del pueblo. Ahora bien, todo el mundo dice, bueno, se ha reformado la Constitución muchísimo, son 56 artículos en 3 años de gobierno que lleva el presidente López Obrador. Pues bueno, Calderón, digamos, tuvo 110 artículos reformados de la Constitución. En el caso de Vicente Fox fueron 31, en el caso de Zedillo fueron 78. En fin, lo que podemos ver es que es una constante la reforma de artículos de la Constitución. ¿Es ese la clave realmente para que exista una transformación en el país y haya un mejor México? Yo considero que no. Lo que vimos ayer fue una gran polarización. De hecho, se refiere el presidente López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa, dice, lo podemos ver, ya el Poder Judicial no es parte o no está subordinado al Ejecutivo por esta situación que se dio con la presidenta de la Corte. Se refiere a esto, pero sí vemos como una reorganización de los poderes, incluso en la manera en que se situaron, como bien lo comentas, porque esta vez el Poder Judicial o la representante del máximo poder judicial estaba a un lado y el año pasado pues no fue así, ¿no? Cuando ha habido este tipo de eventos, no, está más cerca del Ejecutivo del Poder Judicial. Sí, entonces habla de una lejanía, de un franco deterioro quizás en las relaciones, no lo sabemos, pero sí hay una alta polarización, eso sí estoy segura. Sí. Decía precisamente el presidente que la Carta Magna, nuestra Constitución, no ha muerto y sin lugar a dudas la oposición en repetidas ocasiones ha hecho estas declaraciones donde dicen que las reformas que se quieren llevar a cabo son precisamente inconstitucionales y que por eso tendrían que llegar a la Suprema Corte de Justicia para seguir discutiéndose, ¿no? Y justamente por lo que acabas de mencionar, Baitiari, y porque a esta administración le queda menos de 2 años, prácticamente menos de 2 años, no son buenas noticias lo que ocurrió ayer, no es nada bueno. Ya se sabía, el presidente López Obrador no era en la ministra Piña, quizá quien él hubiera preferido al frente del Poder Judicial, él hubiera querido ver ahí a Yasmín Esquivel, y en la situación de Santiago Krill como presidente del Congreso, pues no es tampoco una relación, digamos, que tendrían que tener esa comunicación permanente. Claro, cada quien por su carril, cada uno en su independencia, pero no son buenas noticias. Y lo que sí llama la atención es, ya lo decía Alejandra, la manera en que se dispone el presidium. Tenemos ahí 2 imágenes, si la producción nos puede ayudar, de la ceremonia del año pasado. La ceremonia del año pasado está el presidente López Obrador, ahí lo tienen, y está Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? Como presidente de la Cámara. Presidente de la Cámara. También está a su lado izquierdo Olga Sánchez Cordero, el gobernador Curi, como lo fue ayer. Y ahí tenemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando que es la ceremonia del año pasado, ¿no? Ahora la de este año. Y si vemos ahora la de este año, ya lo decía María Alejandra, totalmente Santiago Krill y la ministra Piña relegados, totalmente de lado. Ahora, yo no sé bien a bien si en realidad la ministra Piña no se levantó en algún momento, o fue un instante que ahí que se quiso destacar, porque sí lo aplaudió al presidente en su intervención. No verbal, ¿no? Sí lo aplaudió en su interlocución. En fin, yo creo que no son buenas noticias y no está muy bien porque de cara a lo que viene es precisamente una serie de recursos que vienen en la Corte sobre
inconstitucionalidad sobre las reformas secundarias. Será la reforma más impugnada en la historia del país. La más impugnada, y además un trabajo legislativo con varios pendientes, y está este pendiente que señalabas, Juan Pablo de Leo, de la Junta de Coordinación Política. Ahora, yo posiblemente la moción para remover a Santiago Krill como presidente de la mesa pudiera avanzar, pero digamos se va a atorar, es muy probable porque no tiene los votos suficientes, no tiene las 2/3 partes Morena y sus aliados, entonces ahí yo creo que hasta ahí va a quedar, pero caramba, es el arranque ya del penúltimo periodo ordinario de sesiones, cuando deberíamos estar más enfocados en otras cuestiones. Y este tipo de acontecimientos, lo que pasó ayer, no está bien. Yo quiero destacar lo que dijo el presidente precisamente en agosto de 2022, porque nos da ciertas quizás peculiaridades o hacia dónde va el presidente con esto. Entendemos que no va a pasar absolutamente nada, que va a ser la reforma más impugnada, pero él lo capitaliza a nivel político, ¿no? En ese momento dijo, hay otras reformas que yo quiero cambiar, en agosto de 2022, pero son 3 o 4, dijo eso, ahora son más, pero bueno, en ese momento dijo 3 o 4, digo, las quiero cambiar, pero probablemente no pasen porque se necesitan las 2/3 partes del Congreso y él reconoce, pues no lo tenemos, no van a pasar. Y va a quedar para que la historia lo juzgue, es decir, yo planteo esas reformas que para mí son importantes para que exista realmente una transformación de México y le deja entonces al legislativo, como no se pudieron transformar. Que quede sentado por lo menos. Quedó sentado, pero como no se hicieron las reformas, entonces yo no pude hacer los cambios que iban a favorecer al pueblo mexicano. Lo capitaliza de una manera magistral el presidente López Obrador, él sale de su gobierno. No le interesa que realmente hayan reformas, digamos, no pareciera que le interesara que hubiesen reformas en pro del pueblo como tal, sino capitalizar esto a nivel político para que diga la gente, no pudo haber la transformación porque el legislativo no quiso, en específico la oposición no quiso, los conservadores. Yo creo que ese es el gran mensaje que de hecho deja plasmado el presidente desde agosto del año pasado, no nada más ayer. Nos quedan 30 segundos para cada uno para cerrar. A ver, yo no sé... ¿Qué tan...? Fue un evento republicano en el que las formas son muy importantes y los simbolismos son muy importantes y el hecho de que la presidencia de la República haya cambiado los lugares que estaban establecidos en un principio no es un buen detalle. Pero el hecho de que Norma Piña, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que cuando entran los presidentes a dar el informe de la Unión, los ministros de la Corte son los únicos que no se levantan justamente para resaltar esa independencia. El hecho de que tengamos un presidente de la Cámara que sea del Partido Acción Nacional y que no sea del poder, me parece que son buenas señales a mí de esa separación de poderes. Si bien, por supuesto, la polarización y las formas no fueron las correctas definitivamente, creo que habla del poder de las instituciones y de la... por lo menos al momento, sana democracia que está viendo en esa fotografía. En esa fotografía se ve la independencia, ¿no? Ahora vamos a ver de aquí para adelante. Digamos, ya lo decía María Alejandra, la presidencia necesita oposición, y ha encontrado en la ministra Piña y en este caso en Santiago Krill a dos piezas fundamentales para esa narrativa que sí necesita el presidente. Dale, 30 segundos. Pues yo considero que el presidente lo va a capitalizar en los últimos 2 años que quedan. No va a haber una reforma constitucional de fondo. Él hablaba de una constituyente en su momento y dijo, vamos a optar por una constituyente o reforma de artículos, vamos por la reforma de artículos, y al final pues ha reformado 56, probablemente llegue a reformar lo que Calderón reformó, que fueron 110 artículos. Sin embargo, la historia nos dice, esa no es la respuesta realmente para que ocurra una transformación de país. Parece que lo capitaliza justo para la cuarta transformación y las elecciones de cara 2024. Exacto. Y no para su administración, ¿no? No para los últimos 2 años que quedan. Entonces ya veremos qué sucede. Bueno. Gracias. Maiteare. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro.